¿Cómo estás? Bienvenidos a otra clase de español. En esta clase aprenderemos cómo leer los números decimales. Vamos a empezar. Como ya sabes, los números decimales están compuestos por una parte entera, separados por una coma o un punto, y la parte decimal que está después de la coma. La parte entera la vamos a leer como un número natural, por ejemplo, 345, acompañados de la palabra enteros o unidades, por ejemplo, 345 enteros o 345 unidades. ¿Y cómo leemos la parte decimal? Vamos a ver. Si tenemos solo un decimal, lo vamos a leer como décimas. Por ejemplo, 345 enteros y 8 décimas. Si tenemos dos números decimales, lo vamos a leer como centésimas. Por ejemplo, 345 enteros y 87 centésimas. Si tenemos tres decimales, lo vamos a leer como milésimas. Por ejemplo, 345 enteros y 871 milésimas. Veamos otros ejemplos. ¿Cómo leerías este número? Leemos primero la parte entera y luego la parte decimal de esta manera. 67 enteros y 4 décimas, ya que tenemos solo un decimal. ¿Cómo leerías este número? 5 enteros y 2 centésimas. Como tenemos dos decimales, lo leemos como centésimas. 5 enteros y 2 centésimas. ¿Cómo leerías este número? Como la parte entera es un cero, es decir, no tenemos un número entero, no lo vamos a leer. Solo leemos la parte decimal. 71 milésimas. Decimos milésimas porque tenemos 3 decimales. ¿Cómo escribirías este número? 307 enteros y 6 décimas. Escribimos el número 307 y luego el número 6. Escribimos solo un decimal ya que son décimas. 25 enteros y 3 centésimas. ¿Cómo escribirías este número? Escribimos el número 25 separados de una coma y luego escribimos 0,3. ¿Por qué escribimos el 0? Porque son centésimas, necesitamos dos decimales, así que completamos con un 0 a la izquierda. Estos serían 25 enteros, 3 centésimas. ¿Cómo escribirías 6 milésimas? Como no tenemos una parte entera, escribimos el número 0 en la parte entera. Milésimas nos indica que necesitamos 3 decimales, así que completamos con 2 ceros a la izquierda y luego el número 6. Así tenemos 3 decimales y leemos 6 milésimas. Entonces, recuerda, en los números decimales tenemos una parte entera seguido de una coma o en algunos sistemas es un punto. La primera cifra son las décimas, luego vienen las centésimas con 2 decimales, milésimas con 3 decimales. Ahora veamos si tenemos 4 decimales
son 10 milésimas. 5 decimales, 100 milésimas. 6 decimales, millonésimas. Vamos a aprender a leer algunos números. Empecemos con los más sencillos. Tenemos 0,3. Como no hay una parte entera, no se lee y leemos 3 décimas. 4,25. Lo leemos 4 enteros, 25 centésimas, ya que la última cifra está en la centésima. 13,096. Se lee 13 enteros y 96 milésimas, ya que tenemos 3 decimales. 401,0017 se lee 401 enteros y 17 diez milésimas. La última cifra está en la casilla de 10 milésimas y tenemos 4 decimales. 0,20245. ¿Cómo se lee este número? No tenemos parte entera, no se lee. Se lee 20.245 100 milésimas, ya que tenemos 5 decimales y la última cifra está en la casilla de las 100 milésimas. ¿Cómo leemos este número? 52.000,005123. Leemos 52.000 enteros y 5.123 millonésimas. Ahora, algo importante que debes saber es que en algunos países o algunos sistemas usan los términos femeninos como unidades, décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, millonésimas, y algunos otros usan las palabras en masculino como enteros, décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos, millonésimos. Y algunos usan la coma, otros el punto, indistintamente del género que usemos. Ambos son correctos. Vamos a ver algunos ejemplos. Puedes decir una unidad o un entero. Cambiamos el género una a un. Puedes decir 200 unidades o 200 enteros. 300 décimas o 300 décimos. 400 centésimas o 400 centésimos. 500 milésimas o 500 milésimos. 610 milésimas o 610 milésimos. 700 100 milésimas o 700 100 milésimos. 800 millonésimas o 800 millonésimos. Observa que cambiamos las palabras una, un, 200, 200, 300, 300, para que haya concordancia de género en las dos palabras. Solo se usa en el caso del número 1, un o una, y en los casos de los números 200, 300, 400 hasta 900. Ahora, comenta, ¿cómo leerías estos números? Déjame un comentario, déjame saber si has aprendido a leer números decimales. Espero que te haya gustado este video. Dale like y suscríbete. Comparte. Nos vemos en una próxima clase.